Buenas tardes, estimados compañeros. Buenas tardes, estimado profesor Felipe Iliades Pérez Clemente. Tengo el agrado de presentar al grupo 1 de trabajo de la clase, integrado por las siguientes personas: Castro Cayomamani, Adela Verónica, Chávez Córdoba, Caterín Maile, Loja Alemán, Víctor Render, quien les habla, Mostacero Ordóñez, Franco Antonio, Trujillo Palacio, Ruster Jefferson, Vivanco Guerrero, Jesús Alberto. En esta oportunidad vamos a presentar el ensayo argumentativo titulado Solidaridad y Esperanza en el Ser Humano, basado en la obra póstuma de nuestro querido escritor poeta César Vallejo, denominado Poemas Humanos. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad se ha enfrentado innumerables crisis, guerras, desastres naturales, pandemias, desigualdades sociales que han puesto a prueba la capacidad de resistir y reconstruirse. En medio de estas adversidades, la solidaridad y la esperanza han surgido como valores esenciales que sostienen la dignidad y el sentido de comunidad entre las personas. La solidaridad, entendida como el apoyo mutuo y la empatía hacia el otro, permite superar el individualismo, fortalecer los lazos sociales. Por su parte, la esperanza impulsa en el ser humano a creer en un futuro mejor, aun cuando las circunstancias parecen adversas. Algunos autores y críticos sostienen que la solidaridad y la esperanza son valores universales que emergen naturalmente en el ser humano, frente al dolor, a la injusticia, reflejando su capacidad innata de empatía y resistencia. Sin embargo, otros consideran que estos valores son construcciones sociales condicionadas por el contexto histórico, político y económico, y que su presencia o ausencia depende de las circunstancias colectivas. En ese sentido, surge la pregunta: ¿hasta qué punto la solidaridad y la esperanza son manifestaciones genuinas de la naturaleza humana? ¿Y en qué medida son respuestas culturales ante la adversidad y la desigualdad? Interesante pregunta. En la poesía de Vallejo, especialmente en Poemas Humanos, se revela cómo, a pesar del dolor, la injusticia y la desintegración social, el ser humano mantiene viva la solidaridad y la esperanza como formas de resistencia frente al sufrimiento colectivo. Vallejo muestra que el dolor no solo destruye, sino que también une a las personas en una conciencia común de fragilidad y empatía. Esa solidaridad nace del reconocimiento del otro como un igual en el padecimiento y se convierte en la base moral para reconstruir la humanidad desde el amor y la comprensión. En Poemas Humanos, Vallejo, siendo profundamente relevante, porque los valores de solidaridad y esperanza que transmiten reflejan problemáticas que aún persisten en la sociedad actual: la desigualdad, la soledad y la falta de empatía. En una época donde la deshumanización parece avanzar, Vallejo nos recuerda que el dolor puede transformarse en un lazo que une a las personas y que la esperanza no desaparece, sino que se fortalece en la adversidad. Como César Vallejo en Poemas Humanos nos enseña que el dolor no separa a las personas, al contrario, los une, es una conciencia compartida de fragilidad. Él demuestra que la solidaridad nace del sufrimiento, cuando el ser humano comprenda que no está solo en la vida. Vallejo dice que incluso mediante la guerra, derrota o incluso la muerte, el afecto del otro puede darnos consuelo y ayudarnos a reafirmar nuestra humanidad. Esto refleja en su poema Masa, donde todos los hombres del mundo se unen por amor y logran que un soldado muerto vuelva a la vida. Este mensaje es claro: solo cuando pensamos en los demás,
y compartimos nuestros sufrimientos, mantenemos viva la esencia humana. César Vallejo nos muestra en Poemas Humanos que la solidaridad es una fuerza que une a las personas en medio del sufrimiento y la desigualdad. El poeta considera que aunque el dolor sea inevitable, este puede transformarse en un lazo que nos hace más humanos y compasivos. Un ejemplo claro se observa en el poema de Masa. Todos los hombres rodean a un cadáver y logra que recupere la vida gracias a su amor colectivo. Este símbolo representa la unión y la empatía que puede vencer incluso a la muerte. En resumen, Vallejo nos enseña que el ser humano no está solo en el sufrimiento cuando compartimos el dolor de otro. Nace de la esperanza y la posibilidad. Camilo Rubén Fernández explica que Poemas Humanos refleja la tensión entre las raíces andinas de Vallejo y la modernidad occidental. El autor señala que el poeta aparece fragmentado por el exilio y la migración, pero a pesar de ese sufrimiento, lo convierte en un espacio de encuentro y empatía. Desde esa mirada, Vallejo transforma el sufrimiento de una forma de diálogo solidario entre culturas, donde la poesía se vuelve un acto de resistencia y defensa de la dignidad humana. En Poemas Humanos, Vallejo exalta la solidaridad y la esperanza como la respuesta más profunda del ser humano ante el sufrimiento. El poeta entiende el dolor, no como algo que destruye, sino como una experiencia que une a las personas y les permite resistir juntas frente a la adversidad. En Poemas Humanos, por ejemplo, muestra el amor colectivo, incluso puede vencer a la muerte. Lo expresa con estos versos. Entonces los hombres de la tierra les rodea, les vio el cadáver triste. Emocionado, incorpórense lentamente, abrazó al primer hombre, echándose a correr. Aquí la vida renace gracias a la unión humana y a la empatía. En Los 9 monstruos, el poeta habla del dolor universal, pero también invita a actuar con esperanza y solidaridad cuando dice: ay hermanos, muchísimos que hacer. Con esta frase, Vallejo transforma el sufrimiento en un llamado de acción y responsabilidad colectiva. Finalmente, en Espergicia, muestra su propia vulnerabilidad con el verso: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. A través de esa confesión, el poeta reconoce la fragilidad humana, pero también la capacidad de aprender y acompañar el dolor de los demás. En conjunto, estos poemas reflejan la visión más humana de Vallejo, que a pesar del sufrimiento, la esperanza y la solidaridad son fuerzas que mantienen viva nuestra humanidad. En Poemas Humanos, César Vallejo manifiesta una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la injusticia social, expresando su preocupación por la fraternidad y la solidaridad. Su escritura también muestra cómo el dolor colectivo se convierte en un medio para evidenciar las contradicciones del ser humano moderno, marcado por la desigualdad y la pérdida de valores esenciales. Como señala Biche en el año 2021, la poesía de Vallejo se erige como un acto de resistencia ante la deshumanización del mundo moderno, donde el sufrimiento se transforma en una herramienta de conciencia ética y política. A través de este enfoque, Vallejo logra trascender la experiencia personal del dolor y la convierte en un mensaje universal. También podemos ver que en Poemas Humanos el poeta no se limita a describir el sufrimiento, sino que al contrario, lo dignifica, proponiendo una mirada empática hacia la condición humana. Su obra también refleja un compromiso ético que invita a la acción solidaria frente a la indiferencia social. Así, su poesía ejemplifica cómo es que el arte puede convertirse en un medio para despertar la sensibilidad y fomentar la justicia, valores que continúan siendo esenciales en el contexto contemporáneo. Vallejo, a través de sus poemas, nos muestra el dolor humano, pero no como algo que nos separa, sino como un lazo que nos une. Es como si nos dijera: oye, no estás solo en esto. Eso es solidaridad. Lo más impactante es cómo transforma ese dolor en esperanza. Nos recuerda que, a pesar de la deshumanización y la desigualdad que vemos en este mundo, la unión y la compasión puede revertir la desesperanza. Es como un llamado a la acción. Vallejo nos invita a mantener viva la solidaridad y la esperanza como herramientas esenciales
No se trata solamente de leer poesía, sino de transformar nuestro mundo, construir un futuro donde la dignidad humana sea valorada y protegida. Al final, abrazar estos valores es honrar el legado de Vallejo y contribuir a un mundo más justo, compasivo para todos. ¿No creen que es un mensaje poderoso para reflexionar hoy en día? Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión con Vallejo. Nos vemos en el próximo video.